a los amigos que nos visitan, sean bienvenidos. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Aleluya. Voy a pedir al hermano Julio, pase por favor, prepare su corazón. Esto, hermanos, que vamos a oír no vale $1.000.000. Y este mensaje no lo va a volver a oír jamás. Amén. Es que abra su corazón, abra su oído y su entendimiento. Aleluya. Y atesoremos la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que tenga usted muy buenos días. Salude al que está su hermano y dígale: Dios te bendiga. Dígale, si no lo ha saludado, dígale: Dios te bendiga. Dígale: Dios te bendiga, hermano. Dígale. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, ser precedido o presentado por un hermano como nuestro hermano Gonzalo, que ustedes ven, él ya es un hermano que tiene años en el evangelio, y yo puedo ver, como dice el apóstol Pablo, él a punto de terminar su carrera y encomendándole a Timoteo a que él se mantenga firme cuando él ya no esté. Amén. Y hermanos, en esta mañana se me ha sido encomendado impartir el mensaje del Señor, y para eso le pido que, como he dicho siempre, todo buen cristiano tiene una Biblia en sus manos, y vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Y si usted está empezando y todavía no tiene una Biblia, le animo a que no se compre una, sino se cómprese más de una. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Y cuando usted lo haya encontrado, puede confirmar con un fuerte amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Leeremos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia que espera a Cristo dice: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Puede tomar su lugar, amado hermano. Y he escuchado que algunos dicen: puede sentarse, pero no se siente sobre su alabanza. Amén. Mientras yo medito y veo nuestros días, amados hermanos, puedo ver que estamos en un tiempo donde la iglesia, yo le llamo la iglesia del Red Bull. Yo puedo catalogar la iglesia o algunos en estos tiempos
que son la iglesia del Red Bull. Y la iglesia del Red Bull es aquella iglesia que necesita el Red Bull. Como aquel personaje que cuando se siente cansado y dice: yo necesito un estímulo, y se toma un Red Bull. Y el anuncio de Red Bull dice que Red Bull te da alas. Y muchos, cuando se sienten cansados, vienen y agarran un Red Bull y como que les cambia la actitud del Red Bull. Entonces hoy yo veo una iglesia que necesita un estímulo para sentirse en ambiente, hermano Oscar. Una iglesia que necesita un estímulo para sentirse en ambiente. ¿Y cuál es ese estímulo? Hoy en día estamos en tiempos donde sin instrumentos muchos no pueden adorar. Si el hermano que está ministrando la alabanza no les da palabras o no les saca un amén o un gloria a Dios, la iglesia no dice gloria a Dios o no dice amén. O sea que estamos en un tiempo donde mucha gente necesita que la estimulen, pero que no que la estimulen en buena forma con la palabra, sino que hay gente que necesita ser estimulada en su carne, en sus pensamientos. O sea, estamos en tiempos donde la gente es muy sensacionalista. Estamos en tiempos donde el sentimiento ha sobrepasado la fe. Y la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es creer en lo que no vemos, pero el sentimiento es creer en lo que siente la persona. Hoy la gente ha limitado la gloria de Dios al sentimiento y te dice: si tú no sientes la gloria de Dios, no estás bien. Déjeme decirle que la gloria de Dios no tiene que sentirse. La gloria de Dios tiene que creerse que habita en usted como creyente. Porque por eso hay mucha gente que cuando el hermano está perdido en la nota que están cantando o está desentonado, hay gente que dice: hoy no sentí la presencia de Dios. ¿Por qué no la sintió? Porque redujo la gloria de Dios a un sentimiento experimental. Déjeme decirle que aunque a usted no le salga, o la situación que usted está viviendo no es una buena razón para que lo motive a dar gloria a Dios. Porque qué lindo es dar gloria a Dios cuando usted viene en su Mercedes-Benz. Qué lindo es dar gloria a Dios cuando usted viene en una troca Silverado del año. Qué lindo es dar gloria a Dios cuando todos los biles están pagados. Qué bonito es dar gloria a Dios cuando la cuenta en el banco está rebosando. Pero ¿qué hay de aquellos momentos cuando estamos como Job? ¿Qué hay de aquellos momentos cuando tengo los biles encima? Y aparentemente como que no hay razón para dar gloria a Dios. Y la mujer de Job, al parecer, era una mujer que dependía de un estímulo. Porque cuando vio que ya no habían ovejas, cuando vio que ya no había nada en el rebaño, ella le dijo a Job: esto se acabó. Maldice a Dios y muérete. Porque ella dependía de un estímulo externo. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero compartir con usted, o yo quiero hablarle a una iglesia que no depende de un estímulo sensacional. Hoy yo quiero hablarle a una iglesia que ha creído por fe en el verdadero Hijo de Dios. Hoy yo quiero hablarle a un pueblo que, aunque no ve las cosas caminando a su favor, sigue creyendo en el Dios del cielo y de la tierra. Hoy yo vengo a hablarle a una gente que dice, como Job: aún del polvo me levantarás. Hoy yo vengo a hablarle a un pueblo, a una gente que aunque hoy está aquí y no tiene nada en la cartera, sigue adorando a Dios. Hoy yo vengo a hablarle a gente
Si esos aplausos son para mí, le doy gracias, pero si son para Dios, eso no vale. Hoy entonces, lo que el apóstol Pedro dice, nuestro hermano César nos hablaba el día domingo de la semana pasada en esta misma carta, y nos hablaba de la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios, de la esperanza a la cual Cristo nos ha llamado. Y déjeme contarle un poco de historia de las circunstancias en las cuales el apóstol Pedro envía esta carta. Aproximadamente en el año 64 de nuestra era, el emperador romano llamado Nerón gobernaba sobre Roma. En el 64, bajo su imperio, la ciudad de Roma se incendió, agarró fuego. La ciudad se quemó completamente. Pero dicen los historiadores que las pertenencias de Nerón y las de un amigo suyo no se quemaron. Y por eso muchos especulan a que fue Nerón el mismo que incendió la ciudad de Roma, el emperador. Él mismo la mandó a encender porque él deseaba construir una Roma diferente. Él deseaba construir una ciudad romana que dejara recuerdo a él como el que fue el que hizo una ciudad moderna en ese tiempo. Y se especula que él mismo mandó a incendiar la ciudad de Roma. Y en ese ambiente en el que la ciudad se incendió, agarró fuego, los cristianos eran los enemigos del imperio. Y el emperador romano, se dice que Nerón acusó a los cristianos de que ellos cometieron el incendio por la ciudad de Roma. El emperador romano le echó la culpa a los cristianos de que ellos fueron los causantes del incendio. Y a raíz de todo eso se da una persecución terrible contra los cristianos. A raíz de eso el imperio romano comenzó a perseguir cristianos como los causantes del incendio de la ciudad de Roma. Y como los cristianos eran aquellos personajes que comenzaban y eran los que habían creído y ahora habían depositado su fe en un hombre que murió en una cruz. La gente decía: ¿cómo estos hombres pueden creer en un hombre que muere en una cruz colgado? Y para el imperio, para la sociedad de aquel tiempo, ser cristiano era una locura. Ser cristiano era una vergüenza. Llamarse cristiano, creer en aquel que murió colgado, avergonzado, según los hombres, era una vergüenza. Porque ser cristiano era darle la espalda al emperador romano, era darle la espalda a los dioses de los filósofos griegos. Entonces, los cristianos no eran bien vistos ante la sociedad. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy nada ha cambiado. Hasta el día de hoy usted y yo seguimos siendo un estorbo para la sociedad. Hasta el día de hoy usted y yo seguimos siendo un estorbo para los gobiernos. Seguimos siendo un estorbo para nuestros compañeros en el trabajo. Seguimos siendo un estorbo para todos aquellos que rechazan el evangelio. Entonces, en ese tiempo de persecución, el emperador romano fue tan malvado que él mandó a incendiar a los cristianos, a prenderles fuego. Y él hizo como un show con cristianos ardiendo como antorchas para que alumbraran su ciudad. Qué terrible. Él les mandó a prender fuego y ellos, mientras corrían, ellos eran el hazmerreír de la sociedad. Ellos, prendidos en fuego, eran la burla del imperio romano y del mundo conocido en ese tiempo. Los cristianos corrían quemados. El emperador romano también los echó
como en un estadio donde sacaban a los cristianos y los cristianos eran devorados por las fieras. Los cristianos eran devorados por los leones. Y muchos de aquellos, para nosotros hoy eso se nos hace un poco. Yo he escuchado frecuentemente que se dice que nosotros como que fuéramos un poco menos porque no sufrimos como ellos sufrieron. Pero déjeme decirle, le quiero mostrar algo a la luz de la palabra. Y es que ¿usted sabe quién es el enemigo de nuestras almas? El enemigo de nuestras almas, al principio, usted ahora va a entender por qué ahora ya no padecemos la misma forma de persecución. En el primer siglo, el diablo se levantó contra los cristianos y comenzó a matarlos, porque pensó que matándolos e intimidándolos ellos negarían su fe en el Cristo de la gloria. El diablo comenzó a matar cristianos pensando que ellos se acobardarían y el cristianismo se terminaría. Pero el detalle es que el diablo se le había olvidado que Cristo había dado una promesa en la que dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia no puede ser desaparecida de la faz de la tierra por ningún gobierno ni por el mismo diablo, porque la iglesia está escondida en Cristo. Y para desaparecer a la iglesia tendrían que desaparecer a Cristo. Pero como eso es imposible, el diablo mientras más mataba a cristianos, más se convertían. El diablo entre más le prendía fuego a cristianos, más cristianos se convertían. Entonces el diablo se dio cuenta que entre más mataba, más se le convertían. Y el diablo dijo: esta no es la estrategia, ya no los voy a matar. ¿Qué fue lo que empezó a hacer después el diablo? El diablo después empezó a quemar las escrituras y las cartas de los apóstoles. Cuando los apóstoles enviaban cartas, ellos impedían, los gobernadores impedían que las cartas fueran distribuidas entre los cristianos. El diablo intentó quemar los escritos, pero entre el diablo más quemaba escritos y más quemaba diablos, los cristianos seguían copiando más las cartas del Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento. Entre ellos, entonces, mientras el diablo quemaba los escritos, el diablo se daba cuenta que no podía contra Cristo ni contra su iglesia. ¿Qué empezó a hacer el diablo entonces? Es ahí entonces cuando surge la iglesia católica en el siglo IV. En el año 400 surge la iglesia católica apostólica romana. Surge la iglesia porque se convierte un emperador al cristianismo. Este emperador abrazó el cristianismo y él paró la persecución contra los cristianos. Ahora aparentemente los cristianos tenían un emperador a su favor. Pero el emperador, a raíz de eso, el evangelio se mezcló con la política romana. A raíz de ello, el evangelio se comenzó a mezclar contra el imperio romano. Y ahí comienzan ahora a surgir la venta de las posiciones. Ahí es que entonces los que querían ser ministros ya no debían pagar el precio con su ejemplo. Ahora ellos, con ser amigos o pagar una posición, ellos eran vistos con el poder. Comenzaron entonces, ahí surgen los títulos como sacerdote, monseñor, los curas, todos ellos comienzan a surgir ahí. Comienza a pagarse entonces estos títulos. Entonces se mezcló. Mire cómo el diablo cambió su estrategia. Mataba a cristianos, más se le convertían. Quemaba las Biblias, más cristianos aparecían. El diablo dijo: no, ahora yo me tengo que meter entre ellos y torcerlos. Y es eso lo que está pasando hoy en día. El diablo que dijo: no, contra ellos no puedo.
Hay un dicho o una frase que dice: si no puedes con tu enemigo. Y eso es lo que el diablo ha hecho contra los cristianos, contra la iglesia. Contra esa iglesia yo no puedo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a unir a ellos. Me voy a meter entre ellos como ministro de alabanza. Me voy a meter entre ellos como predicador. Me voy a meter entre ellos como pianista. Me voy a meter entre ellos como ujier. Y el diablo comenzó a meterse dentro de la iglesia. Y por eso es que hay un montón de primos del diablo con corbata tocando piano y dándole la bienvenida al hermano en la puerta. Porque el diablo se ha unido a la iglesia, se ha metido a la iglesia. Pero déjeme decirle que Dios nos ha dejado su palabra. Que el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu para darnos discernimiento. Entonces, el apóstol Pedro le dice a estos creyentes que están pasando esa persecución, y les dice en el versículo 1: ya que Cristo padeció por nosotros en la carne. O sea, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Ahora Pedro dice: ahora ustedes también ármense de ese mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Jesús dijo, cuando a Jesús lo llevaban camino al Gólgota, unas mujeres iban llorando por él. Y Jesús las voltea a ver: ¿por qué lloran? No lloren por mí, lloren por ustedes y sus pecados. Porque si esto hacen en el árbol verde, en las ramas, ¿qué no se hará? Por eso es que si a Cristo le dijeron de todo, ¿qué no nos van a decir a usted y a mí? El problema es que hoy hay gente que se cree ungido más que Cristo. Imagínense, si a Cristo le dijeron demonio porque él echaba fuera demonios, no espere usted algo más lindo que un demonio. A usted también le van a decir un montón de cosas. Entonces Pedro dice: ustedes ármense de ese pensamiento. ¿De qué pensamiento? De que si Cristo sufrió, yo también voy a sufrir. El problema es que del pensamiento que la iglesia hoy se está armando es: si tú tienes, es señal de bendición. Ese es el pensamiento que hoy la gente se está armando. Por eso que cuando la gente no tiene, se vienen abajo. Por eso es que cuando no hay instrumentos, la gente se viene abajo. Por eso es que cuando no está el pastor, la asistencia se viene abajo. Porque la gente ha puesto la mirada en el hombre y no en la palabra de Dios. El hombre se ha puesto la mirada en el hombre y no en la palabra de Dios. Yo le puedo decir: imíteme en algunas cosas, porque en algunas cosas quizá yo soy mal ejemplo. Pero de algo sí puedo estar seguro, es que imitando a Cristo usted no va a fallar. Por eso es que hay gente que se aleja de Dios. Un hermano hace unos días me decía que un familiar de él era pastor y ahora no es pastor, y él dice: la iglesia es una basura, dice que él dice. Y él era un pastor antes. Mire hasta dónde puede caer el hombre cuando se aleja de Dios. Y Dios nos libre a usted y a mí de alejarnos del santo mandamiento que nos fue dado. Porque Pedro dice: ay de aquellos que se alejan habiendo conocido el camino. Porque ¿sabe a quién los compara? Se parecen a la puerca que ha sido bañada y después vuelve otra vez al lodo. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y si nos apartamos del santo evangelio, nos parecemos a aquel animal que vuelve al lodo cenagoso. Por eso es terrible. Entonces Pedro dice que nos armemos del pensamiento de Cristo. Y dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado. Cristo le puso fin al pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos esclavos del pecado? Todo creyente que ha nacido de nuevo ya no es esclavo del pecado. ¿Y qué significa que éramos esclavos del pecado? Es que el pecado nos dominaba a nosotros.
El diablo le decía: muéstrale el pecho a las mujeres, vas a ver cómo le gusta. Usted era dominado por el pecado. Y como eso es lujuria, a las mujeres el diablo le decía: muéstrale los pechos también y verás cómo los hombres se caen. Esa era la lujuria, vivía bajo la esclavitud del pecado. Pero ahora que Cristo terminó con el pecado, ¿para qué Cristo terminó con el pecado? Mire que dice el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea que Cristo acabó con el pecado que usted y yo éramos esclavos, para que ahora el pecado ya no nos domine y ahora vivamos bajo el poder del evangelio. Y ahora vivamos bajo la dirección del Espíritu de Dios. El diablo no le va a decir: hermano Palma, desnúdese y enséñele sus cuadros al sexo opuesto. Ahora el Espíritu de Dios ya no le va a decir eso, porque el Espíritu de Dios sabe que como usted es guapo y sus cuadros están bien formados, la mujer aquella lo va a codiciar. Lo mismo el diablo le decía a las mujeres, o le sigue diciendo, porque hay mujeres que saben que son hermosas y que son bien dotadas, y saben que cuando se miran al espejo y dicen: como yo ninguna. Por eso, hermano, terrible, terrible. Pero el apóstol Pedro dice: para que ya no vivan conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a los deseos de los hombres. ¿Y los hombres qué quieren? El hombre sin Cristo, ¿qué es lo que quiere? La mujer sin Cristo, ¿qué es lo que quiere? Y mire qué dice, porque no me voy a adelantar porque estamos empezando. Y dice, mire, sino conforme a la voluntad de Dios. En el verso 3, Pedro dice: baste ya. Dígale al que está a su lado, ayúdeme a predicarle, predíquele al que está a su lado. Dígale: baste ya. Si me pueden poner ahí el versículo, por favor, el versículo 3. Por los hermanos que hay que algunos que no creen. Mire que dice el verso 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que Cristo, lo que Pedro está diciendo? Mire, lo que usted vivió antes de Cristo ya fue suficiente. Ahora en Cristo, si usted no hizo muchas cosas antes de Cristo, porque hoy hay personas que dicen: solo porque ahora soy cristiano, si no estuviera yo metido en eso. Todavía desea volver al tiempo pasado. Algunos que piensan que les hizo falta unos cuantos six pack de cervezas. Algunos piensan que les hizo falta unos cuantos puros de marihuana. Algunos piensan que les hizo falta unas cuantas mujeres y quisieran volver al mundo de nuevo, porque no les es suficiente el tiempo pasado en el cual vivieron bajo el poder del pecado, agradando a los gentiles. Los gentiles son los paganos. Y dice: mire cómo andábamos antes nosotros. Ustedes andando, dice, en lascivias. ¿Qué son lascivias? Libertinaje. Le dábamos rienda suelta a la carne. ¿Cuántos de los que están aquí antes le daban rienda suelta a la carne? Mire que dice: concupiscencias, deseos pecaminosos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es eso? Lascivias es darle rienda suelta de manera excesiva a la naturaleza pecaminosa. Orgías, ¿qué eran las orgías? Las orgías eran reuniones donde tenían sexo ilícito y habían toda clase de embriagueces. Y en el tiempo de Pedro ya había todo eso. Y Pedro dice: ustedes antes andaban en eso. Y en disipación. ¿Qué es disipación? Desparramar algo.
y abominables idolatrías. Antes usted y yo desparramábamos nuestra vida en el pecado. Por eso es que el evangelio es un estorbo para el mundo. Y mire qué dice entonces el verso 4. Por favor, el verso 4. A estos, ¿a quiénes estos? A los gentiles, al mundo. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, ahora a ellos, de donde Dios nos sacó, a ellos les parece cosa extraña. Por eso a mí un día una señora me dijo, cuando me vio con una Biblia en la mano, me dijo ella: de milagro no agarra fuego usted, me dijo. Porque yo también era casi primo del diablo cuando no era cristiano. Y cuando la señora me vio con una Biblia, yo caminando para la iglesia, como muchos de los que están aquí, iba para la iglesia, y aquellos se quedaban viendo. Y no es ese el que estaba en borracheras, en embriagueces, y no es ese el que era mal hablado. Y ahora lo ven ahí, mire, con una Biblia, camino al culto, porque alguien llegó a su vida, lo transformó, le dio una nueva identidad. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie daba nada por usted y por mí, llegó Cristo y nos extendió la mano. Andando en esas drogas, yo tenía un amigo que él sacó y vendió la plancha de su mamá para comprar droga. Y un día yo fui a buscar a este amigo mío porque nos drogábamos juntos. Y me salió la mamá y me dijo: usted fue el que vendió mi plancha. Y yo le dije: no, yo hasta hoy vengo. No, usted vendió mi plancha. ¿Pero por qué? Por drogadicto. Esa era mi fama. Y un día, cuando ella se enteró que ahora yo iba a la iglesia y su hijo todavía estaba perdido en drogas, ella me dijo: mire, mi hijo a usted le hace caso. Con usted se iban a drogar, ahora lléveselo al culto también, para que el que lo cambió a usted también haga algo en él. Entonces, cuando yo era el ladrón, el robador de la plancha, ahora pasé a ser el indicado para llevarme a su hijo a la iglesia. ¿Acaso cuántos no decían aquí: no se junten con esa persona, tengan cuidado? Muchas mujeres de las que están aquí ahorita tenían mala fama sin Cristo. Decían: a esa anda con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. Era peor que la samaritana, porque la samaritana tenía 5 y el otro que tenía no era de ella. Era robamaridos. Aquí hay muchas que eran robamaridos, o que eran robanovios, o también hombres que eran robamujeres. Pero ahora que los cambió la sangre del Cordero, ahora que los cambió el poder del Espíritu Santo, ahora están aquí levantando las manos y dándole gloria al que vive por los siglos. Por eso la gente, mientras yo meditaba eso en mi vecindario, gracias a Dios yo no tengo problemas con nadie. Solo me miran salir, en ocasiones voy con mis niños, pelotas al parque, en ocasiones nos miran bien cambiados con Biblias en la mano. Y dirán: esta gente que igual a usted, cuando usted sale de su apartamento y lo miran: pero ¿y no es esa la que salía casi desnuda antes? Pues? Y ahora todavía la miran desnuda, pero con Biblia en la mano. Porque el evangelio es un proceso. Déjeme decirle que si usted está aquí
Y por eso usted tiene que oír este mensaje. Lo tiene que oír porque algún día lo va a oír. Si usted es nuevo y está empezando en el evangelio, usted debe saber que en el evangelio somos cambiados desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Por eso es que hoy el mundo dice, viene alguien y ve algunas hermanitas o hermanitos ahora en Cristo con las manos levantadas, y no es esa la que se movía en el baile, pues. Y no es esa la que salía con uno y con otro del baile, pues. Y ahora que ha sido transformada por el poder del evangelio, la ven ya no de camino al baile, ahora la ven de camino a adorar al Creador del cielo y de la tierra. Por eso es que Pedro dice, a ellos les parece cosa extraña. ¿Acaso no le ha pasado a usted eso? Si ellos no se extrañan es porque algo no ha cambiado en usted. Porque tienen que extrañarse de que ahora, dice Pedro, ustedes ya no corren con ellos en el mismo desenfreno. Ahora le van a tocar la puerta y mira, ya va a empezar el baile. Y ahora usted le dice, ya no voy al baile. Y cuando la gente empieza a ver eso, se extrañan. Wow, ¿y a este qué le pasó? ¿A usted no ha oído de los impíos que dicen, te lavaron el cerebro? Mientras yo meditaba, yo le iba a decir que les dijera, no solo el cerebro, me lavaron completamente. Pero aunque se le diga, yo pensé y dije, mejor no se lo diga, porque el evangelio para ellos es locura. Mejor solo usted piense, si supiera que no solo el cerebro me lavaron, a mí me lavaron completamente en la sangre del Cordero de Dios. Si usted no ha sido lavado en la sangre del Cordero, pues es lógico que siga en el mismo desenfreno. Y dice, y os ultrajan, o sea, nos calumnian, nos difaman. Y dice, pero ¿cómo es que ellos ahora se creen santurrones? Solo les faltan alas, solamente les falta una corona. Eso es lo que la gente dice. A ellos el evangelio les es locura. Pero el que ha nacido de nuevo le han abierto los ojos. Ahora usted puede ver. Ahora mientras yo adoro, en ocasiones me recuerdo y digo, wow, qué tan cegado estaba para estar en un río escondido, drogándome, huyendo de la gente. Y estaba en aquel río, mire, fumando, drogado y espantado que no me fuera a ver nadie. Mire cómo el diablo me tenía espantado y nadie me seguía. Y yo digo ahora que adoro y alabo al Señor, wow, gracias porque me abriste los ojos, Señor. Ahora usted, si está empezando o ya lleva tiempo, usted va a voltear a ver hacia atrás y dice, wow, ¿cómo es que yo estaba de perdido? Usted va a pasar por aquellos lugares donde usted pasaba perdido, esclavo, y dice, wow, aquí estaba el difunto. Porque sin Cristo andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, si el poder del evangelio no produce en usted un gozo, una pasión por el que murió por nosotros, usted no ha nacido de nuevo. Si usted ahora no ama más al Rey de Gloria que a cualquier cosa, en usted no ha sucedido nada todavía. A ellos les parece cosa extraña. Versículo 5. Pero ellos, diga conmigo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Porque déjeme decirle que con la muerte no todo termina. Muerte no significa aniquilación o destrucción. Muerte solamente significa separación. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar muertos al pecado, separados del pecado. Una persona cuando muere no se termina todo. Una persona cuando muere pasa. Si está en Cristo, pasa al gozo y a la presencia del Señor. Pero si está sin Cristo, pasa al infierno, donde de ahí a un poco tiempo saldrá para la condenación eterna. Por eso es que a usted y a mí nos debe estimular esta palabra y decir: mi pasado fue suficiente para vivir en el pecado. Mi pasado fue suficiente para haber derrochado mi vida en el pecado. Yo conozco personas ya grandes de edad que dicen: ¿cómo Dios no me llamó cuando era joven? Y el joven dice: cuando yo sea viejo le voy a buscar a Dios. Atravesados los tiene el diablo. Porque el que ya está avanzado en edad dice: si Dios me hubiera llamado en tu edad, dice. Pero el joven, cuando se le hace el llamado, el joven dice: no, cuando sea viejo. Yo primero quiero desparramar mi vida. Cuando ya esté medio muerto, ahí sí vengo a Él. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, que aún medio muerto le extiende los brazos. Wow. Que aún medio muerto, vagabundo, apestoso, Él no es como nosotros, que abrazamos al que huele rico, pero al que no huele rico no lo abrazamos. Él nos abraza, Él nos recibe, pero Él nos recibe para transformarnos. Él nos recibe para hacer de nosotros una nueva criatura. ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado de Gadara? Dice la Biblia que él estaba en el sepulcro con cadenas, desnudo, y se golpeaba él solo. Después de que Cristo lo liberó, dice que lo vieron sentado en una sinagoga en su sano juicio y bien vestido. Miren lo que Cristo hace. El diablo lo tenía en un sepulcro desnudo y amarrado. Y ahora Cristo lo viste y lo trae ahora en su sano juicio. Mire que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice 1 Corintios 6, 9, dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora el verso 11. Y esto, ¿en qué tiempo está eso? Diga conmigo: eso éramos. ¿Qué es lo que éramos? Ahí dice Pablo: algunos eran fornicarios, algunos eran adúlteros. Hay gente que no entiende qué es fornicario o adúltero. Déjeme explicar un poquito. Un fornicario es alguien que tiene relaciones sexuales con alguien sin estar casados. Ese es un fornicario. Oiga bien, vuelvo y repito. Un fornicario es alguien que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa. Ese es un fornicario. Un idólatra es el que pone a Dios en segundo lugar, en último lugar. Un adúltero es el que tiene relaciones con otra persona que no es su esposa. Ya están casados, pero el adúltero es el que tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, o con otro hombre que no es su esposo. Un afeminado, ¿quién es un afeminado? Alguien que tiene rasgos
es hombre, fisiológicamente es hombre, pero sus aspectos externos, ni siquiera le voy a hacer, pero son medio raros. Sus aspectos externos son femeninos. ¿Conoce usted algunos de este calibre? Ni los que se echan con varones, esos no solo tienen movimientos raros, sino que los que se echan con varones, esos ya son declaradamente homosexuales. Wow. ¿El evangelio es inclusivo o es exclusivo? ¿El evangelio recibe a todos o no recibe a todos? ¿Qué dice usted? Recibe a todos para cambiarlos, pero no los recibe para que sigan viviendo igual como vivían antes. Y es por eso que muchos homosexuales, o los del movimiento LGBTQ+, piensan que nosotros los odiamos. Pero si están transmitiendo y hay algún homosexual o afeminado, déjeme decirle que la iglesia, Cristo, no los odia, nosotros los amamos. Pero los amamos para que vengan al cambio en el poder transformador del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, nosotros hoy pensamos, o algunos piensan, que el homosexual es lo más bajo que puede haber. Y déjeme decirle que Pablo los pone en la misma categoría. El homosexual es el mismo que el adúltero, es lo mismo que el fornicario y lo mismo que el ladrón. Miren, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Si usted quiere saber quiénes son los que no entran al cielo, lea la palabra. Ahí está todo claro. Pero Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí antes eran fornicarios? Yo era un fornicario. Y no me avergüenzo, porque esto era, dice la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí eran adúlteros? Borrachos, aquí hay un montón de borrachos. Lo que pasa es que ahora ya no se ve como borracho porque lo cambió el Rey de Gloria. Aquí hay muchos que andaban así, pero el Señor nos ha transformado, Él nos ha cambiado. Y por eso Pablo dice que eso éramos. Mas ¿qué dice? Verso 11. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados. Pero ahora que hemos sido lavados, tenemos un pasado que Pedro nos dice que eso sea suficiente. Pero ahora tenemos un presente en Cristo, en el cual el mundo nos aborrece, en el cual el mundo le es extraño que usted y yo no compartamos las mismas opiniones que ellos. Cuando yo entrevisto a alguien o le pregunto a alguien y le digo, ¿tú qué piensas de la homosexualidad y de todo eso que estamos viendo hoy en día? Él me dice, la mayoría de personas me dicen, bueno, si se aman, pues que se amen. Esa es la posición del mundo. Cuando le pregunto a alguien, yo les he preguntado a muchos, ¿tú qué piensas o qué opinas del aborto? Eso es censurado en las redes, pero eso no me interesa. ¿Qué opinas del aborto? Dicen, bueno, la mujer, ella es dueña de su propio cuerpo. Oiga lo que dicen. Ella puede hacer lo que ella se le dé la gana con su cuerpo. Wow. Estos son temas un poco desconocidos para la iglesia. Pero déjeme decirle que nosotros no apoyamos el aborto. Nosotros estamos a favor de la vida.
Porque un ser humano es un ser humano no desde que sale del vientre. Un ser humano es desde la concepción, desde que el óvulo y el esperma se unen, ahí se produce una nueva vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué dice David, el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Pero ¿qué pasa? Hoy el mundo dice, no, si tiene 4 semanas, hay que matarlo. Si tiene 6 semanas, hay que matarlo. Si tiene 7 semanas, hay que matarlo. Incluso hoy algunos todavía los están matando a los bebés saliendo del vientre. Wow, hermano. Pensar en eso da tristeza. ¿Cómo hay gente, hasta dónde han caído por el pecado? Yo sé que ese tema tiene muchas preguntas, porque hay gente que se pregunta y dice, hermano, pero ¿qué hacer en un aborto cuando es producto de una violación? ¿Qué hacer con un aborto cuando no es algo que fue deseado? Podemos hablar después de eso, porque ahora no es el tema eso. Pero déjeme decirle que el mundo está a favor de todo lo que hoy está pasando. Por eso, para el gobierno y para muchos gobiernos, nosotros somos estorbo. Porque ellos dicen, los que no están con nosotros tenemos que quitarlos, borrarlos del mapa. Por eso es que el mundo quiere eliminarnos a nosotros. Quiere sacarnos de la ecuación. ¿Para qué? Porque como usted y yo somos los que estamos siendo luz en medio de este mundo. Pero déjeme decirle que aunque sigamos sufriendo, rechazados, el apóstol Pedro dice que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. Si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución, dijo el apóstol Pablo. Pero el juicio les espera a todos aquellos que rechazan el amor del evangelio. Aquellos que no quieren creer y recibir el evangelio. El apóstol Pedro dice, pero a ellos darán cuenta, porque un día se presentarán delante del Señor. ¿Cuál es entonces lo que debe producir esta palabra en nosotros? A ser leales a Cristo en cualquier circunstancia de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Le pido que se ponga sobre sus pies. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza y digámosle al Señor que Él es nuestra plenitud. Si usted es como la iglesia Red Bull y necesita un estímulo, no empiece a adorar.